Si tienes planeado visitar la Ciudad de México y solamente tienes un día, aquí te van 5 lugares que no te puedes perder. Abuelita, ya llegó el dragón. A este primer lugar vas a tener que llegar bien temprano, casi a las 7, 8 de la mañana para que encuentres Tortas Cataquil, que te ofrece la auténtica torta chilanga de chilaquil con su respectiva milanesa empanizada, su buena capa de frijolitos refritos, queso, crema, cebolla y chilitos. La verdad, una torta espectacular. Justo al lado de la Estela de Luz en Avenida Reforma vas a encontrar las famosas Tortas Cataquil, que te ofrece una tremenda torta. Mi favorita es la de chilaquiles verdes, y también vas a encontrar la chilaquil bomba, que esta lleva cochinita pibil, milanesa, chilaquiles, frijolitos, queso y cebolla. Una delicia de tortas que si estás en la Ciudad de México no te puedes perder, y para arrancar el día es el mejor combustible aventarte una tortita bien servida con cataquil. También vas a encontrar la opción de echarle su jitomate, sus rajitas o su cebollita, o si prefieres la clásica como fue mi caso, pedir la famosa torta de chilaquil, bien sabrosas. La verdad me encantan, pero vuelan. Aquí las tortas en cuanto salen y en cuanto llegan vuelan, así es que tienes que apresurarte y ir por tus tortas de chilaquiles de volada, madrugar y empezar el día echándote una sabrosa torta de chilaquil en las Tortas Cataquil. Y no hay un día en la Ciudad de México sin que pruebes el auténtico taco de canasta, así es que tienes que lanzarte a Tacos de Canasta El Güero de Cádiz, que te ofrece un señor taco de canasta espectacular. Vas a encontrar de frijol, chicharrón, papa y otros guisados más. Diario hay un guisado sorpresa. En esta ocasión que fuimos probamos el de mole verde y qué delicia de guisado, variedad de salsas. Ya están los taquitos hasta arriba con su buena capita de cebollita, y eso sí, tienes que llegar temprano porque luego la gente se forma para pedir sus sabrosos taquitos. En esa ocasión nos pedimos uno de cada uno y qué delicia de taco. Cada taco te cuesta 15 pesos y chécate nada más, te pones hasta arriba tu cebollita, la salsa verde, las cebollitas encurtidas, la verdurita, todo está súper rico. También vas a encontrar aguas frescas de coco y de Jamaica, y qué delicia de taco. Así es que ya sabes, tienes que probar un sabroso taco de canasta en el Güero de Cádiz, que no te va a fallar. Mi favorito de este lugar fue el de mole verde y el de chicharrón prensado, que son una tremenda joya de tacos de canasta, el auténtico taco de canasta por excelencia que vas a encontrar en la Ciudad de México. Y como te comentaba, bien lleno siempre de gente, siempre vas a encontrar atiborrado de personas que están pidiendo sus taquitos porque se le llena, aparte de que el trato es espectacular con el Güero, y siempre te pone tu taco de pilón. Y chécate ahí mi taquito bien servido, le puse sus cebollitas aparte de las que traen, y qué delicia. Para probar un auténtico taco de canasta, lánzate con el Güero de Cádiz. Y para la hora de la comida tienes que lanzarte al mercado de Coyoacán, a las famosas tostadas de Coyoacán, que te ofrece una señora tostada espectacular, bien retacada del ingrediente que la pidas. En esta ocasión pedimos una de salpicón de res, una de tinga de pollo y una de pata, las clásicas y bien sabrosas. Cada tostada te vale 40 pesos, pero te juro que vale cada centavo la pena porque te la dan bien retacada del ingrediente que la pidas. Le ponen hasta arriba su lechuguita, su quesito, y te pasan un topercito con salsa de árbol como tatemada para que le ponga su respectiva salsita. También tienen aguas de sabor frescas que las hacen al momento, y qué delicia. Vas a encontrar mucha variedad de ingredientes que le puedes pedir y poner a tu tostadita, y chécate, le ponen su capita de aguacate, y ahora sí el ingrediente que fue el salpicón de res, la tinga y la patita, y qué delicia de tostadas. Me puedo comer hasta 4 tostaditas, y es un lugar imperdible de la Ciudad de México. Si te encuentras en estos rumbos, sí o sí tienes que lanzarte a las famosas tostadas de Coyoacán, un lugar antaño de la ciudad que te ofrece un sabor espectacular, y no ha cambiado en todos los años que he visitado este lugar, no ha cambiado para nada su sabor y su atención, muy ricas. Y para ese antojo de la tarde, y más estando en Ciudad de México,
tienes que comer sí o sí unas ricas gorditas, así es que tienes que lanzarte a Gorditas La Viquina, con más de 40 años de sabor y tradición, preparando una exquisita gordita chilanga. Aquí vas a encontrar la famosa gordita clásica de chicharrón prensado con su cebolla y su cilantro, y no ocupa nada más. Aquí pedimos una con queso y chicharrón, la clásica de chicharrón prensado con cebolla y cilantro, y una de frijolitos. Solamente manejan una salsa de habanero con serrano que está espectacular. La gordita te cuesta 21 pesos, pero ven nada más qué ricura. Lo característico de La Viquina es que te las dan bien doraditas, y ven nada más, las tres se ven espectaculares. Vamos por la primera de chicharrón prensado con queso, y qué delicia. Pero la verdad, sinceramente, yo me quedo con la gordita clásica de chicharrón prensado, cebolla y cilantro. Y también me recomendaron que probara la gordita de chicharrón con chicharrón en boronitas. Te ponen chicharrón en la parte de arriba más el chicharrón que trae, y ve nada más, es una tremenda ricura porque truenan los pedacitos de chicharrón en la boca y está más gordita, más llenita, y qué delicia de gordita. Esa salsa le da un toque espectacular a la gordita, que hace que combine súper bien todos los sabores de la masa, el chicharrón, el quesito, el cilantro, la cebolla. Me fascinan Gorditas La Viquina porque son unas gorditas ya antañas y con un sabor inigualable que no ha cambiado durante todos estos años. La verdad, te la recomiendo mucho, que estás en Ciudad de México, te lances por una sabrosa gordita. Y para rematar la cena e irte a dormir a gusto, no hay nada como aventarte el famoso taco chilango en Taquería El Rincón, que te ofrece un auténtico taco de suadero, de cecina enchilada, el campechano, el de tripa dorada o suavecita. Estos tacos son mis favoritos de toda la Ciudad de México, y en su nueva ubicación siguen con el mismo sabor de siempre. Aquí el taco te le ponen su cebolla, su cilantro, doble tortilla, y aparte te le agregan sus respectivas cebollitas cambray y sus nopalitos. Bien sabroso el taco, dos tipos de salsas, la roja de serrano y la verde también bien rica. Me encantan esas dos salsas, no son tan picosas. Bueno, la verde sí pica un poco más, la de serrano, y la roja es de árbol. Y ve, nada más se le puse su limoncito a mis taquitos y a darle la primera mordida, y qué delicia de taco. Puedes pedir la orden de 5 tacos por 50 pesos, un taquito bien servidito, y ve qué chulada. Con 2 órdenes la hace súper bien, y una coquita bien helada. Es una total ricura. Taquería El Rincón no te va a fallar. Ahí estaban picando el suaderito súper bien para meterlo a la choricera con todas las carnes y que agarrara ese juguito delicioso. Y al otro lado está la planchita con esas cebollitas, cambray y esos nopalitos. Y me pedí 2 tacos extra de tripa bien dorada. Chécate, ahí se ve la capita hasta arriba de mantequita, bien doradita la tripa, hasta tronaba cuando le di la mordida al taco. Y qué delicia. Solamente le puse aquí la salsa verde y la salsa roja, y qué espectáculo en el paladar ese taco de tripa bien dorado. La verdad me encanta. Mi taco favorito de aquí es el de suadero, el de tripa dorada bien doradita, y el de cecina enchilada. Te lo recomiendo ampliamente, y como viste, un precio muy bueno y el sabor es espectacular. Y para cenar e irte a la cama, no hay nada como un auténtico taco chilango. Cuéntame cuál de estas 5 recomendaciones te gustaron más, y si te vas a aventar un tour de un día probando todas estas delicias, te leo abajo en los comentarios si tienes alguna otra recomendación.